Hola, ¿sabía usted que el radicalismo religioso es un gran peligro para la religión cristiana y para cualquier religión? El problema es que la mayoría de personas que se van a un extremo de la religión son demasiado radicales. Es algo que realmente no beneficia en nada a la edificación o a la eh, a la mejora de el espíritu o del ser interior nuestro en cualquier religión, ya sea musulmana, budista, de cualquier religión. Todo radicalismo está mal, muy mal. Pero si hay alguien que habla de lo que es el amor, la comprensión, la misericordia, la compasión, si hay una religión que habla y nos expresa a través de un sacrificio, de sacrificarse a sí mismo por todos los demás, es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo ha sido malentendido durante muchos años y la mayoría de personas pues se han vuelto radicales. Y por otro lado, el radicalismo ha surgido por causa de que también existe el otro extremo, el libertinaje o los liberalistas. Gente que piensan que se puede hacer de todo, y el radicalismo, que es demasiado tajante a la hora de aplicar ciertas enseñanzas. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de Israel, muchas personas fueron radicales, fueron muy radicales con los demás, y eso no los condujo a nada bueno. Ser demasiado duros con las personas, demasiado tajantes al momento de hablar de la palabra de Dios y enseñar de una forma muy tajante, puede desviar el camino correcto de la enseñanza de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. Hoy vemos en nuestro tiempo al radicalismo religioso se le llamó legalismo. Le llamaron legalismo para no decir que se llama realmente radicalismo. No se puede ser radical, o sea, demasiado tajante, porque la Biblia tiene cierto grado de flexibilidad según los casos. Incluso el caso del adulterio y la fornicación es un caso que no va a ser juzgado por la iglesia y no va a ser juzgado por Cristo. Eso las personas tienen que entenderlo, porque el apóstol Pablo escribió y dice: porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, lo que es el adulterio y la fornicación fue llevado al más alto nivel. El que va a juzgar este asunto del adulterio y la fornicación es Dios personalmente, porque hay algunos casos en los que Dios va a ser flexible y en unos casos en los cuales pues va a aplicar el mandamiento que necesite aplicar en esa situación. Pero nosotros debemos entender que en ningún momento el radicalismo o el legalismo va a ayudarnos en algo. Al contrario, algo muy rígido se quiebra. Por tanto, en el video anterior que hablaba de consejos del matrimonio, le decía que no se puede ser tan rígido, tan duro, porque va a terminar perdiendo su matrimonio. Así también Dios nos ve a nosotros como Padre, y los que enseñamos la palabra de Dios, algunos han llegado al punto del radicalismo y piensan que Dios es como un juez
que todo el tiempo tiene el papel de juez y que va a aplicar ley en todo. Y la verdad es que no es así. Jesucristo nos trajo una imagen realmente excelente de cómo realmente es Dios. Y la imagen que nos dibujó el Señor Jesús acerca de Dios es que Dios es nuestro Padre. Más que juez, más que Dios, es nuestro Padre. Por eso cuando nos enseñó a orar, dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, el papel primordial de Dios es Padre. No es juez, ni verdugo, ni ninguna otra cosa que la gente quiera ponerle. Dios es Padre. Entonces, vamos a ver cómo Dios no aplica el radicalismo en varios pasajes de la Biblia. Que nosotros pues como humanos sí somos bastante radicales. Desafortunadamente no hemos aprendido mucho acerca de Dios. Pero una vez que aprendamos acerca de Dios, de su carácter real, como realmente es, yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cuando le dijeron a Jesús, Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno solo uno, Dios. Y cuando yo entendí esa parte de la escritura, dije, wow. Jesús, vemos su compasión, su amor, su misericordia, cómo lloraba por las necesidades de los demás. En una ocasión cuando sanó a un sordo mudo, dice la Biblia, que gimió en su oración. Y esto fue maravilloso. Entonces, si Jesús siendo así dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo uno, Dios. Entonces dije yo, realmente Jesús nos vino a hablar acerca del Padre de una manera en que nosotros no lo conocíamos. Bueno, Dios quiere que nosotros conozcamos a Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero quiero mostrarle algunos pasajes bíblicos y algunas historias bíblicas para que usted vea cómo Dios no aplica el radicalismo. Dios no es radical con sus hijos, es radical con sus enemigos. Eso sí, debe entenderlo usted claro. Con sus hijos no es radical con sus enemigos. Y aquí vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios y lo encontramos en Génesis capítulo 4 y se trata, y usted ya conoce la historia de Caín y Abel. Dice, conoció Adán a Eva, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado.
He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y se sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, viendo la historia y conociendo las cosas, vemos cómo, a pesar de que Caín había matado a Abel, Dios no decide matar a Caín. Entonces, si Dios fuera un Dios radical, demasiado severo, hubiéramos visto ahí mismo caer a tierra, caer muerto a Caín, pero no sucedió así. Entonces, lo que le dijo Dios por causa del pecado que había hecho, no es que Dios en el verso 11, que no es que Dios maldiga a Caín, sino Dios le dice a Caín lo que sucedió a causa de que derramó la sangre de su hermano y la tierra recibió esa sangre. Entonces, la tierra es la que maldice a Caín. Por eso dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra. Mire, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, dice Dios: ahora cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. O sea, como que la tierra va a estar enojada con él. Errante y extranjero serás en la tierra. La tierra ya no lo quiere a Caín, porque Caín hizo que la tierra recibiera la sangre de su hermano Abel. Entonces aquí no vemos que Dios esté castigando a Caín, sino que vemos que le explica lo que sucedió ahora en el mundo espiritual y por qué ahora viene esta repercusión a su vida, en que le va a costar mucho que la tierra le dé lo que necesita para vivir. Entonces quiere decir que Caín iba a empezar a esforzarse demasiado para poder vivir sobre la tierra, pero eso debido al pecado que había cometido de matar a su hermano y derramar la sangre de su hermano sobre la tierra, la cual pues no había recibido nunca sangre de un hijo de Dios como lo era Abel. Entonces vemos aquí ahora lo que dice Caín: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado, y aquí me echas hoy de la tierra. Y realmente Dios no lo estaba echando de la tierra, era la tierra era repulsivo para la tierra, y de tu presencia. Y Dios no lo estaba echando de su presencia tampoco, no dice que lo estaba echando de su presencia. Y seré errante y extranjero en la tierra. Eso sí lo dijo que iba a pasar, pero no por causa de Dios, sino por causa de que la tierra iba a rechazar a Caín. Y explica: y sucederá eso, porque como ya hay cosas que empezaron a suceder, la protección de Dios como que ya no está tan fuerte sobre Caín. Entonces dice: y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Imagínate. Entonces no se trata de que Dios es radical con Caín y le mandó una maldición. No. Son los actos de Caín los que hicieron que la tierra se comportara de esa forma con él. Entonces dice Caín: ciertamente cualquiera que me hallare me matará. Y dice Dios: no, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea que Dios protege a Caín. Entonces Jehová puso señal en Caín, dice, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces, si Dios fuera radical, como algunos dicen, Dios es radical, Dios es estricto, Dios es aquí, Dios es allá, Dios es duro, Dios no es así. Aquí podemos ver en este asunto, y lo podemos ver también con el asunto de Adán y Eva, que no los destruyó, sino que los vistió de pieles. Entonces vemos que Dios no es como la gente piensa, que Dios aplica las cosas de una manera tan radical y tan cortante, o como decimos nosotros en Guatemala, a lo loco.
Dios no es así. Y entonces Dios, mira, todavía se ve la vida de Caín después de todo esto. Y dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Miren, o sea, Caín tuvo esposa, tuvo hijos, bueno, y edificó una ciudad, imagínate. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. La ciudad se llamaba Enoc. Entonces, aquí vemos que Dios no es radical como las personas piensan, que Dios anda con un... O sea, aquí en Guatemala utilizamos esa forma de hablar. Que Dios no anda con un garrote en la mano viendo quién se porta mal para darle. No, definitivamente Dios no es así. Dios es un padre que espera que sus hijos se acerquen a Él y le pidan perdón, confiesen su pecado y Dios les va a ayudar a sobresalir después de todo este problema. Dios siempre está dispuesto a ayudar a sus hijos. Ahora, esto que sucedió aquí es antes de la ley de Moisés. Ahora vamos a encontrar otro pasaje que es durante la ley de Moisés. Y es un asunto en el que el asunto está titulado Amón y Tamar. Se trata de hijos de David. Como David tenía varias esposas, entonces tuvo hijos con ella. Y por eso van a oír ustedes la historia de Amnón y Tamar. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre, o sea David, viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino a él el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas de delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: traed la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ve, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio
que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que, llamando a su criado que le servía, le dijo: echadme a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Continuamos. Está titulado ahora Venganza y huida de Absalón, el hermano de Tamar. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aquí es otro título: Absalón asesina a Amnón. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Amnón hicieron como Amnón y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Ahora vea algo aquí, hay algo sorprendente, y es que a pesar de que Amnón había hecho esto con Tamar su hermana, el rey David se enojó con el hijo, pero no lo castigó, no hubo nada, solo se enojó con él únicamente, pero lo dejó así. Entonces sucede que este pasaje bíblico nos recuerda algo que pasó con David, cuando David, en el tiempo que tenía que ir a la guerra, se subió a la terraza del palacio y vio a una mujer que se estaba bañando. Entonces manda traer a aquella mujer, pero esa mujer tenía esposo, y el esposo era uno de sus soldados que estaba al frente de guerra. Entonces la toma y la usa, y después la mujer regresa a él después de un tiempo y le dice: estoy encinta. Entonces David lo que hace para tratar de cubrir su pecado fue traer a Urías, el esposo de ella, para que durmiera con ella, y así cuando naciera el bebé Urías pensara que es hijo de él, aunque era hijo de David. Pero como Urías no se fue a su casa, sino que se quedó en el palacio, entonces David mandó matar a Urías por mano del otro ejército, pero
usando su propio ejército para ponerlo al frente y que muriera. Entonces Dios le dijo que iba, por como David se arrepintió del pecado que había hecho, entonces Dios perdonó su pecado, pero la consecuencia del pecado quedó, y dijo, por esta razón no se apartará la espada de tu casa. Entonces, ¿por qué David, después de lo que hizo, no se acercó a Dios a pedirle perdón? Aunque el perdón de Dios se refería a que el pecado de David ya no iba a tener consecuencias eternas, o sea, no se iba a ir al infierno después de muerto, sino que se iba a ir con Dios, pero en esta vida le iba a tocar sufrir las consecuencias, como le sucedió a Caín, de sus acciones. Entonces vemos aquí que realmente las personas, Dios no castiga a las personas, sino que esas personas se castigan a sí mismos. Y ahora vemos en este pasaje bíblico cómo David enfrenta un asunto parecido de tomar a alguien por la fuerza, y entonces ahora pues no hace nada en contra de su hijo, cosa que su otro hijo no dejó pasar, y mató a Abnón. Entonces vemos aquí cómo Dios, a pesar de que la ley decía que cualquiera que hiciera lo que hizo David de matar a Urías y quedarse con su mujer, Dios no mató a David, sino que lo dejó con vida reinando sobre Israel. Otra vez vemos que Dios no es radical, sino que le explica a David que por causa de lo que hizo, ahora le tocaba vivir las consecuencias de sus acciones. Ahora Absalón también sucede que por haber hecho lo que hizo, Abnón, por haber hecho lo que hizo con Tamar, le tocó morir. Este sí murió a manos de su hermano Absalón. Pero esto era por lo que se había dicho acerca de David, que la espada no se iba a apartar de su casa. Al pasar el tiempo, pues, de hecho, aquí habla, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Mire cuánto esperó Absalón para matar a Abnón. Pasados 2 años. O sea, Absalón tenía una paciencia para esperar el momento adecuado para matar a Abnón. Entonces, este no dejó pasar el asunto. Este sí no era como David, porque David se comportó con Abnón como Dios se había comportado con David. Pero había uno que no dejó pasar el asunto, y ese fue Absalón. Porque Absalón sabía que su papá no había hecho nada para restituir o retribuir el asunto que había sucedido con su hermana. Entonces no castigó el pecado de su hijo. Entonces Absalón guardó ira y resentimiento contra su hermano y contra su padre, y mató entonces a Abnón. Y déjenme decirle, fíjese que al pasar el tiempo yo me he dado cuenta que hay personas, hemos visto personas que hacen lo malo, pero como solo ellos saben cómo realmente tienen su relación con Dios, Dios incluso permite que esas personas lleven su rumbo, y en el rumbo que van llevando pues les van sucediendo cosas buenas, aunque a veces también les suceden cosas trágicas, pero Dios no los corta de la tierra. Entonces algunos piensan que Dios es injusto, pero Dios no es injusto. Dios solo deja que las cosas pasen, porque al final cada quien va a cargar con su culpa, cada quien va a cargar con lo que está haciendo. Entonces Dios no es el radical. Dios no es una persona que voy a hacer esto porque ya que se portaron mal, yo voy a hacer esto. No. En el Antiguo Testamento hay situaciones en las que Dios hizo tales cosas con sus enemigos. Y en algunas ocasiones, y más adelante vamos a ver en qué ocasiones sí Dios actuó de inmediato, porque habían cometido un pecado que tal vez usted no lo conoce, pero es el único pecado por el cual Dios actúa de inmediato, y es un pecado muy, pero que muy grave. Y eso lo vamos a ver más abajito, pero vamos a continuar primero con este. Entonces vemos aquí cómo sucede esto. Ahora vemos
un asunto aquí. Un asunto totalmente diferente. En este tiempo en el que aparece, estamos hablando aquí en el Evangelio de Juan capítulo 8, aquí todavía es el tiempo de la ley, porque Jesús todavía no ha muerto en la cruz, entonces todavía es el tiempo de la ley. Pero sucede que Dios tiene sus parámetros para poder aplicarlo con sus hijos. Pero para poder entender esta parte, yo no sé si usted se acuerda o ha leído la Biblia, pero aquí nos habla de la mujer adúltera. Sí, aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esa fue la palabra que usaron aquellos hombres para acusar a aquella mujer. Pero sabemos que el Señor perdonó a esa mujer. ¿Pero por qué la perdonó? Vamos a ver aquí en los 10 mandamientos por qué razón el Señor perdona a esta mujer. Y yo quiero que note, le dije que había un pecado el cual Dios no deja pasar. Y hay que tener cuidado con ese pecado, que la gente no lo ve como cosa grave, pero que sí lo es. Entonces yo le pido, por favor, en ese sentido, que ponga mucha atención con respecto a esto. Dice, y vamos a ver aquí está los 10 mandamientos. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ahora, en todos los mandamientos que vimos, en los únicos que habla Dios de un castigo, es en estos 2 mandamientos. El primero, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mira, pues, en lo que es tener dioses ajenos y hacer imágenes de lo que está en el cielo, definitivamente eso es detestable ante los ojos de Dios. Dios ve como que aborrecen a Dios si hacen lo que Él dijo en ese punto de que no hicieran imágenes. Y otra cosa, otro de los mandamientos es no tomar el nombre de Dios en vano. Ese es el verso 7. No tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí es donde hay cosa difícil, cosa seria, está muy serio el asunto. Entonces, en los 10 mandamientos, estos dos puede ser que Dios traiga una repercusión inmediata a la persona haber cometido estos pecados.
dentro de tener dioses ajenos entra el hecho de invocar el mal, ¿verdad? Porque si lo invocas quiere decir que crees en él. Si invocar el mal como hacer hechicería, brujería, usted ya sabe todo eso. Todo eso está relacionado con esto de la idolatría y de hacer imágenes. Es un problema muy serio, por eso Dios lo detesta y dice que el que haga estas cosas, en pocas palabras, él se siente como que lo aborrecen. Entonces, y es verdad, si la persona hace justamente estas dos cosas, definitivamente es como si estuvieran aborreciendo al Señor. Pero donde vamos aquí, donde dice, estamos hablando de los mandamientos, no estamos hablando de la ley, estamos hablando de los mandamientos. En los mandamientos vemos que cuando dice no matarás, no agrega ninguna otra cosa. Y donde dice no cometerás adulterio, no dice otra cosa más. No hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, y no dice algo más. Entonces quiero que usted entienda y vayamos aquí y vemos que existía algo que, si nosotros acabamos de leer aquí, son los 10 mandamientos, pero aquí existió algo que se llamó la ley de Moisés, la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés el asunto era totalmente diferente. El que mataba se metía cosa muy difícil, porque si aquí no había, no habla Dios de algo que va a pasarle si mata. En la ley de Moisés decía que si mataba, y explicaba las razones y todo el asunto, un familiar tenía derecho, que este era el vengador de la sangre, tenía derecho de buscarlo, encontrarlo y matarlo. Y si lo había matado por error, entonces existía una ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad, a la cual este hombre debía huir y vivir en esa ciudad, porque aquel familiar quedaba con aquello de que si salía de la ciudad lo podía matar fuera de la ciudad. Entonces había un vengador de la sangre en la ley de Moisés, y era cosa difícil. Entonces vemos aquí algo. Por eso estos hombres hablan de la ley. Vamos a ver despacio esto. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y aquí es donde quiero que usted vea. Y en la ley de Moisés, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. O sea, sea hombre o sea mujer, los que cometían adulterio debían ser muertos a pedradas. Esto era lapidados. Entonces, esto decía la ley, pero vemos nosotros que en el mandamiento, si cometía adulterio, dice no cometerás adulterio, no dice nada más. Pero en la ley de Moisés sí decía, en la ley de Moisés decía que si cometía adulterio debían matarla a pedradas. Entonces, le preguntan: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le pregunta, otra pregunta después de la pregunta: ¿ninguno te condenó? O sea, ¿ninguno te apedreó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que aquí Jesús, que es la palabra de Dios según nos habla la Biblia,
en el Evangelio de Juan que Él es el verbo de Dios y es la palabra de Dios y Él mismo era Dios, Él como Padre no aplica la ley de Moisés a sus hijos, sino lo que Dios aplicó fue el mandamiento: no cometerás adulterio. El mandamiento fue el que Jesús aplicó con la mujer adúltera. Y le dijo que el único que dio a entender él, que el único que tenía poder para condenarla era él. Pero le dijo: vete y no peques más. Le dijo: ni yo te condeno. O sea, él era el mero, el supremo, el que de veras tenía el poder para hacerlo. Dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y eso de vete y no peques más no le dijo como una amenaza, sino que es que si vas a pecar te va a ir mal. Porque como le sucedió a Caín, pues las cosas se le empezaron a voltear, la tierra lo empezó a aborrecer. Ese es un problema y nosotros tenemos que entender que no es Dios quien hace ese tipo de asunto, sino que nosotros mismos hacemos que estas cosas nos ocurran a nosotros. Entonces la mayoría de personas se porta demasiado radical. Jesús aplicó como un verdadero padre, porque si usted ve aquí dice los 10 mandamientos. Y esto debemos entender porque muchas personas quieren aplicar, fíjese bien, el Nuevo Testamento como si fuera la ley de Moisés. Quieren aplicarlo tan a la letra, tan tajantes para aplicar. Y en realidad nosotros debemos entender que Dios a nosotros no nos entregó ley, nos entregó mandamientos. Y la ley son para los países. Y los mandamientos son de un padre a su hijo. Por eso se llama mandamiento. Es de un padre a un hijo. Y el padre sabe cuándo aplicarlo severamente y cuándo ser flexible en un mandamiento. Entonces no nos corresponde ni a usted ni a mí portarnos radicales con las personas al momento de enseñar la palabra de Dios. Debemos enseñarla tal cual está. Y advertirles que según sus acciones van a tener repercusiones. Advertirles. Porque eso es lo que Dios le dijo a Caín, le advirtió. Si hicieres lo bueno, tendrás alabanza, pero como haces lo malo, pues el pecado está a la puerta. Con todo, a pesar de todo esto, le dice Dios, tú puedes dominarlo. Pero Caín prefirió hacerle caso a la maldad de su corazón, la maldad que había en su pensamiento, y mató a Abel, su hermano. Entonces nosotros debemos de aplicar con las personas y de ser con las personas como el Señor es con nosotros. Así, bueno, justo, ¿sí? Debemos de aprender todo eso. Dios no es un loco radical como las personas piensan que es Dios. Dios no es así. Dios es bueno, Dios es santo. Yo no tengo palabras para describir realmente. Es que va más allá de nuestra comprensión el amor y la misericordia con la que Dios nos amó. ¿Quiere usted entender cuánto lo ama Dios? Por favor, estudie a detenimiento el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio que Él hizo desde el momento en que nació, creció y desarrolló su ministerio. Fíjese bien todo lo que Jesucristo hizo y usted va a entender cuánto nos ama Dios. Entonces, por favor, no sea radical con las personas, porque definitivamente son pecados graves. Yo recuerdo, hablando de estos dos pecados, de estos dos donde Dios habla que visitará la maldad sobre de los padres sobre los hijos, y que no dará por inocente al culpable, al que usa mal el nombre de Dios, al que lo toma en vano. Sucedió una vez que estando los hijos de Israel a la orilla del río Jordán, pero del otro lado del río Jordán estaban las hijas de no me acuerdo cómo se llama esta región, pero eran idólatras. Y este rey
de esa región había mandado a traer a un profeta. Ese profeta pues quería, este rey quería que el profeta maldijera al pueblo, pero el profeta, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, bendecía al pueblo y le dijo: no, entonces, ¿sabes qué? Si no lo vas a maldecir, entonces tampoco lo bendigas. Pero como le habían ofrecido dinero a Balaam, entonces Balaam lo que hizo fue: ¿sabes qué? No lo puedo maldecir, pero te puedo decir cómo lo puedes destruir. Entonces le dijo: vas a poner a las muchachas más bonitas de este lado del río, las vas a poner allí, las va a poner a adorar a sus dioses y esto que el otro. Y entonces vas a hacer que Israel peque. Y entonces vino y puso a las muchachas más bonitas y todo, adorando a sus dioses, quemando incienso y cuanta cosa. Los israelitas se cruzaron del otro lado del río y trajeron a esas idólatras de este lado. Y entonces la ira de Dios se encendió porque empezaron a fornicar con ellas. Y la ira de Dios se encendió porque había mandamiento de que nada que tenía que ver gente idólatra en la tierra que ellos iban conquistando, y lo trajeron a su lugar. Eso es traer anatema al lugar de Dios. Y entonces se suelta la ira de Dios y envía un ángel y mató en esa ocasión a 23,000 hombres. Entonces, este pecado de la idolatría es grave. No se permite eso en la tierra de Israel. Y como ya hasta la orilla del Jordán ya pertenecía a Israel, traer a las idólatras con su culto idolátrico fue lo que estalló la ira de Dios sobre aquel pueblo. Y entonces, y en muchas ocasiones, pues, Dios hace este tipo de situaciones, pero tiene razones para hacerlo. No es nada más que lo hace, ya se le ocurrió, hagámoslo y lo hace ya. No, nada de eso. Esas cosas incluso quedaron escritas para que nosotros hoy entendamos qué es lo que pasa, y que a veces nosotros obligamos a Dios a tomar decisiones muy fuertes que no quiere tomar. Es como sucedió cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Era un pueblo idolátrico, pero no conocían a Dios. Y entonces Jonás fue enviado a ese lugar y Dios perdonó al pueblo. No trajo, Dios no fue radical, alguna vez han de haber oído. No. Les advirtió primero. Entonces, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro. Todas las decisiones que Dios toma son buenas. Y es duro y severo, eso sí, con sus enemigos. Pero con sus hijos no lo es. Dios aguanta, tiene paciencia, pero esa paciencia no la tome usted como que Dios no hace nada, porque Dios da un lapso de tiempo para que la persona pues se arrepienta de su pecado, y si muere sin arrepentirse, sin enmendar sus errores, entonces va a dar a una condenación eterna. Y eso es porque ya dejó de ser un hijo de Dios y se convirtió en un enemigo de Dios. Entonces debemos entender que si usted sigue enseñando la palabra de Dios de una forma demasiado radical, en lugar de construir, va a destruir. ¿Por qué le digo que va a destruir? Mire lo que está pasando hoy con el radicalismo religioso en la parte oriente de nuestro planeta. Para ser más exacto, el asunto de Hamas contra Israel. Hamas es un grupo religioso radicalista y está haciendo la guerra a Israel. Mientras que Israel no es un grupo religioso radicalista, sino que es un grupo religioso que hoy a nuestro tiempo pues ya entiende muchas cosas acerca de Dios, y no toman las cosas a la ligera, ni sus asuntos con los demás a la ligera. Es un pueblo que se toma su tiempo para analizarlo, pero que en esta vez que le ha tocado vivir esta situación de guerra, pues ha tenido que tomar decisiones demasiado fuertes, pero porque las acciones de estos radicales han sido demasiado extremas. Entonces no provoquemos, porque el radicalismo lo que provoca realmente, escuche bien lo que le voy a decir, el radicalismo provoca ira.
Y todos los radicales tienen cierto grado de ira en su corazón. Porque dice Dios no hace lo que se supone que debe hacer. Y no se supone nada, no suponga nada. Dios hace lo que hace porque Él tiene razones de amor y tiene razones buenas para permitir ciertas cosas. Y pues una de las cosas que le dio al hombre en su bondad y en su misericordia fue la capacidad de elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Pudo haber detenido a Caín antes de que matara a Abel, pero sin embargo no lo hizo porque Dios no ha creado robots, sino que ha creado humanos que tienen libre albedrío. Así que Dios deja que las personas tomen su libre albedrío, y a veces el libre albedrío que toman es hacer sufrir o hacerle daño a otra persona, hacer sufrir a otro. Ese sufrimiento no crea que va a quedar así. Tal vez en esta vida no va a haber el asunto, pero lo va a haber en la otra. Y entonces, pero si este es un hijo de Dios, el que está haciendo el daño es un hijo de Dios, va a ver que todas las cosas se le van a voltear. Y ese es la repercusión que tiene su vida para poderlo volver al camino de Dios y ser dirigido hacia la salvación. Bueno, ser radicales no es cosa de cristianos. Ser radicales no es cosa de cristianos. Los cristianos no son, aquí en Guatemala le decimos, no son macheteros, no son rajatabla. Los cristianos saben compartir el mensaje del evangelio con los demás, lo comparten con amor y paciencia. Así que Dios los bendiga y hasta el próximo video.